Qué gusto, hermanos, poder saludarles en esta ocasión y poder tener con ustedes este repaso de la lección número 4. Ya hemos estudiado la lección número 3, muy interesante, y le da precisamente esa introducción a esta nueva lección, una lección que lleva por título Las plagas. Y quiero aprovechar este momento para que reflexionemos juntos respecto a lo que Dios quiere mostrarnos a través de esta lección. El propósito de Dios siempre ha sido el mismo, salvarnos. El propósito de Dios es buscarnos. Esa siempre ha sido la actitud. Y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad respecto al llamado o a esta búsqueda que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Adán y Eva, cuando pecaron, se escondieron y la actitud de Dios fue buscarlo. El pueblo de Israel se encontraba justamente en esta circunstancia, desprovisto totalmente del conocimiento de Dios, y en ese desconocimiento Dios tiene que hacer cosas sobrenaturales para llamar su atención y entonces que se vuelvan a Él. Y este precisamente es el tema central de la lección. Y en esta ocasión nos acompañan tres pastores, tres amigos, ¿verdad? Que con mucho gusto han aceptado participar de esta lección. Y quiero presentar en primer lugar al pastor Juan José García, quien es el secretario de nuestra asociación metropolitana. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, gracias. Y bueno, como tú dijiste, la cuarta lección ya, 4 semanas se pasan pronto y agradecemos la invitación y al mismo tiempo pues enviar saludos, ¿no? Enviar saludos a nuestros hermanos que nos siguen a través de Sudamérica, de Europa, de Estados Unidos, porque hay hermanos que nos siguen. Agradecemos sus comentarios y les invitamos a que lo sigan haciendo y de la misma manera, ¿verdad? Les invitamos a que compartan esta señal para que otros puedan conocer también del amor de Dios a través de la lección de la escuela sabática. Les mandamos un cordial saludo a todos nuestros hermanos en otras partes del mundo. Gracias, pastor. Y también nos acompaña el pastor Jesús, es el pastor del distrito de Campestre, vecino, ¿verdad? Vecinos ahí en el distrito de Aragón. Usted es del distrito de Aragón, perdón. Y estamos ahí vecinos. Yo estoy en el distrito de Campestre. Así que, pastor, sea bienvenido a esta transmisión. Gracias, pastor. Pastor, es un gusto estar aquí con ustedes, hermanos que nos sintonizan semana a semana. Les mandamos un cordial saludo y permítame a mí saludar, pastor, a los hermanos que nos ven desde el interior de la República, pastor. Hay varios que nos escriben de los diferentes estados, no solamente de la Ciudad de México, donde se graba este contenido para los maestros de escuela sabática, sino también del norte del país, del sur, del centro, y a ellos les mandamos un saludo muy especial. Mis hermanos, esperamos poder desarrollar juntamente aquí con los pastores y con la ayuda de Dios el repaso de esta semana para entender un poquito más lo que podemos explicar en la clase del sábado. Gracias, pastor. Y quiero compartir los 3 puntos que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta lección. El primer punto es un Dios verdadero, un Dios verdadero. El segundo punto es un Dios de gracia. El punto número 3, un Dios justo. Así que quiero invitarte para que te quedes con nosotros en tu programa Creciendo en la Palabra. Y te quiero invitar para que hagamos una oración para comenzar con el desarrollo de este tema. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en las alturas de los cielos, damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir, de aprender juntos con mis hermanos que siguen esta transmisión. Y ruego, Padre, que nos des de tu Espíritu Santo, pero que a su vez también toques los corazones de aquellas personas, Señor, que nos escucharán por primera vez. Bendice este repaso, pues lo pedimos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Amén. No te vayas, sigue con nosotros. Ya estamos de vuelta y es un gusto que nos acompañes nuevamente.
Y vamos a entrar de lleno justamente a este tema tan importante, un Dios verdadero, un Dios verdadero. Y encontramos un pasaje que se encuentra en Éxodo capítulo 7, de los versículos 8 al 15. En esta historia, pues Dios ya, ¿verdad?, convence a Moisés de hablar con el faraón, le da evidencias de su poder. Y no solamente eso, sino lo reviste, como lo vimos en el capítulo 7, en los versículos 1 y 2, en la lección pasada, lo reviste con con una investidura sagrada, digámoslo, donde tenía que dar ejemplo, donde tenía que dar evidencia del poder de Dios. Y ahora va Moisés frente al faraón junto con su hermano Aarón. Y hay un asunto ahí bien interesante donde demuestra el poder de Dios, pero los magos también hacen alusión a lo mismo, ¿no? La vara de Aarón se convierte en una serpiente, en una víbora, dice la palabra de Dios, y los magos también entran y hacen exactamente lo mismo. Y vemos también, por ejemplo, en los versículos 14 al 15, cuando empieza la plaga de la sangre, que los magos hacen exactamente lo mismo. ¿Qué podemos nosotros agregar a este hecho y qué quiere destacar precisamente este pasaje? Bueno, yo creo que hay algunas cosas que podemos aprender de ello, ¿no? Que el poder de Dios siempre será superior a la magia o a las religiones en ese sentido, ¿no? Otra de las cosas que yo anoté aquí, que los poderes humanos o demoníacos pueden imitar a Dios, pueden imitarlo, pero no pueden compararse o no pueden vencer al poder de Dios. Y hoy vemos, ¿no? Mucha gente que busca esas salidas fáciles y es mucho más, es más fácil atraparlos cuando tenemos respuestas inmediatas, ¿no? Sí. Hacen un hechizo y reciben aparentemente el milagro. Y vemos ahí detrás de ello, pues precisamente a Satanás. Exacto, pastor. Yo creo que en todas las épocas, con el oscurantismo, brujería, hechicería, adivinación, todo lo que la Biblia misma ya señala y sentencia, Satanás ha buscado y trata de desviar la atención del único Dios verdadero. De hecho, es bien interesante que la palabra de Dios menciona que Dios no iba en contra de la nación como tal, no iba en contra de los egipcios, sino menciona que va en contra de los dioses o esas deidades falsas de los egipcios. Es decir, era una demostración de poderes, ¿no? Donde Dios quería dejar bien en claro, no solamente para su pueblo, sino también para todos los egipcios, para el propio faraón, su superioridad al ser un Dios verdadero y vivo ante lo que ellos conocían y entendían, como veremos más adelante, por cada una de las deidades, de las más de 1500 que ellos tenían, cada una de las plagas, iniciando aquí con esta lucha de poder inicial, Dios marcaba una diferencia entre sus supuestos dioses y él como Dios verdadero, pastor. Y fíjate, pastor, que bien interesante, ¿no? Es, como dice la lección, Dios versus Dioses. dioses, ¿no? Entonces, es cierto, podemos hablar de Egipto, pero si pensáramos en nosotros, ¿qué dioses tenemos? Porque a veces el ser humano no tiene o no confía en Dios plenamente, ¿no? ¿Qué hay más importante para el ser humano? Y dice el conflicto de los siglos, en la página 39, que Satanás puede obrar milagros para engañar a las masas en los últimos tiempos. O sea, el enemigo siempre va a buscar eso, ¿no? Que nuestro Dios no sea el Dios verdadero, ¿no? Y viendo Egipto, o sea, ellos tenían que entender lo que tú acabas de decir, pastor. Ellos tenían que entender que Dios era más grande, ¿no? Claro. Ellos no lo quisieron entender. Ellos pensaban que sus dioses de ellos eran más poderosos que el mismo Dios. Y lo vemos reflejado cuando hacen el hechizo para la Ajá. serpiente, pero la serpiente o la vara de Aarón se traga Las a la devora. otra de Ajá. ellos, Sí, sí, que sí. precisamente tiene que ver con reflejar ese aspecto del poder precisamente de Dios.
¿Y Satanás será que está utilizando otros medios hoy en la actualidad? Sí, claro, lo decía el pastor Juan José y lo podemos ver, pastor. A veces, lo hemos mencionado mucho aquí en este espacio, nos volvemos jueces y críticos de lo que sucedió, ¿no? Y casi pudiéramos decir, ¿cómo no se daban cuenta, no? Si era tan claro, era tan evidente. Conocemos a Dios y lo hemos visto actuar en nuestras vidas, lo hemos visto resolver nuestros problemas, intervenir en situaciones que simplemente nos rebasan, pero de pronto pasa el tiempo, como decía el pastor Juan José, podemos optar por alguna tecnología, por un trabajo, por seguridad económica, por una persona que va poco a poco desplazando a Dios en nuestro corazón, aunque sabemos que Dios es soberano, pero para mí lo está desplazando. De alguna manera permitimos que otras cosas, a lo mejor ya no una serpiente o una vara, ahí un tema místico egipcio, de magia, pero sí un teléfono, una aplicación, simplemente una tecnología o algo como streaming, ¿no? En lugar de yo estudiar mi devoción con Dios, de orar, permito que eso ocupe eso, ¿no? Que esa película, que esa serie, que ese tiempo en el teléfono ocupe el lugar de Dios. Y entonces a lo mejor ya no como brujería, hechicería, pero sí algo para mí más importante que la presencia y compañía de Dios. Ahora, ahí hay un riesgo que nosotros debemos de cuidar, porque al ir descuidando esa relación con Dios, o como lo vimos en la lección pasada, reconocer a Dios, saber quién es Dios para nosotros, posiblemente podemos correr el riesgo que también el faraón corrió. Dice la palabra de Dios que cuando vio esto, el faraón, y ver que los hechiceros también hicieron lo mismo, pues él endureció su corazón, endureció su corazón, y nosotros podemos correr ese riesgo. Ahora, ¿qué peligros nosotros, a qué se refiere la palabra de Dios cuando se refiere que el faraón endureció su corazón? Ok, bueno, déjame buscar aquí en mis notas ya. Ok, mira, Dios permitió que Faraón se endureciera, pero no lo estaba forzando. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Se debe entender como un sentido permisivo. Dios te dio esa libertad, ¿no? Pero no causativo, o sea, no es de que Dios lo hizo de esa manera, ¿no? Es que Dios permitió que Faraón endureciera su corazón como respuesta a su revelación divina, ¿no? Dios no manipuló su voluntad en ningún momento, ¿no? Sino que le dio oportunidades, pero Faraón eligió qué oportunidades tomar, qué decisión tomar. O sea, Y eso Dios no, vamos, no dijo, bueno, Lo yo voy a hacer forzó. que este hombre se revele de vez Claro. contra. No, no, Dios no fue de en esa dirección. Ujú. Uno lo decide. Y en la vida personal, uno es el que decide. No es que Dios endurezca mi corazón. Uno se va haciendo duro porque no quiere obedecer o no quiere ver lo que Dios está poniendo delante de nosotros. Claro. Sí, eso es bien importante lo que menciona el pastor, porque de pronto, y lo mencionábamos así a grandes rasgos en la lección de la semana pasada, uno puede leer o entender, interpretar que Dios ahí forzó la voluntad de Faraón como para que él canteara en contra de lo que él quería, ¿no? Ujú. Sin embargo, cuando leemos más a profundidad en las primeras plagas, no se menciona esta ni siquiera mención, intervención de Dios con la voluntad de Faraón. Él tiene esa oportunidad de gracia, vamos a verlo así. Cada plaga era un llamado de atención a que él dejara que la voluntad de Dios de liberar a su pueblo se acomodara de esa manera, ¿no? Cuando él endurece y menciona la palabra de Dios que Faraón endureció su corazón, después hay una transición a donde Dios, como decía el pastor, como si soltara esa parte y permitiera que las propias consecuencias en la toma de decisiones de Faraón eh, se reflejen en su manera de actuar, en su manera de responder. De hecho, debemos recordar siempre que tenemos libertad de decisión y Faraón también la tenía. Ujú. No fue un ser humano diferente a nosotros en el sentido de que Dios lo manipulara o torciera, como decía el pastor, su intención hacia donde Dios quería. No, él al igual que nosotros pudo haber decidido eso, pero Dios vio la necedad de él, que no estaba haciendo caso, y Dios entonces deja de insistir, vamos a decirlo así, permítame usar esta expresión de persuadir, de hablar a su corazón. Y a mí me recuerda mucho, pastor, esa parte final de Apocalipsis, donde cuando una vez la puerta de la gracia es cerrada, se menciona que el que es justo siga siendo justo y el que es injusto siga Sí, siendo sí, injusto. Es decir, injusto.
Faraón no quieres entender, se te dan esas oportunidades, yo no voy a obligarte, y se cierra el corazón de Faraón. Así es, y entonces vemos la intención de Dios de querer salvar a la humanidad. Sí, pastor. Me tengo aquí, Patriarcas y Profetas, página 230. Nos dice lo siguiente: Dios no quitó el poder de elección a Faraón. Las manifestaciones de poder divino tan solo endurecieron su corazón porque él persistió en resistir a la luz. Así es. Ahí está la clave, ¿no? Y apreciados hermanos, justamente ese es el peligro número uno cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios de manera personal, porque dejamos de mirar, de tener claro quién es Dios para nosotros. Dios va a tener la misma intención de buscarnos, de llamarnos, llevarnos a esa relación íntima a través de Cristo Jesús. El detalle, hermanos, es cuando nosotros endurecemos el corazón a su palabra. Cuando nosotros endurecemos el corazón, el Señor simple y sencillamente respeta esta decisión y entonces permite que las cosas sigan su curso. Es decir, tendremos que enfrentar tarde que temprano estas consecuencias de las decisiones que hoy estamos tomando. Así que sigue con nosotros en tu programa Creciendo en la Palabra y no te vayas, quédate con nosotros. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a comenzar este segundo punto, que es un Dios de gracia, que nos otorga la salvación. Ahí está la salvación. Lo único que nosotros tenemos que hacer es tomar la salvación, y cuando tomamos la salvación es porque hemos tenido evidencias del poder de Dios en nuestra vida. Y sin duda alguna, el pueblo de Israel también experimentó este poder de Dios y con ello también pues empezar a cambiar su manera de ver a Dios, su manera de pensar, y de tener un pueblo que desconfiaba de todo, porque un esclavo sometido también se afecta psicológicamente, y entonces Dios ahora está haciendo todo, está manifestando su poder para poder llevarlos a entender que Dios está al control de su vida. Y entonces entramos precisamente al estudio de las plagas, ¿no? Vemos ahí cómo Dios quiere dejar en claro quién es Él, y tiene un propósito también para con nosotros, que invita a la obediencia, que invita a confiar en Él, a quitarnos todos esos pensamientos de dudas que podríamos generar, y es precisamente donde las plagas cumplen su función, porque Dios no ataca a los egipcios. El propósito no es atacar a los egipcios. No. O hacer guerra directamente, ¿no? Sino demostrarle a los egipcios quién es Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? Y entonces, ¿qué miran ustedes desde esta perspectiva? ¿Por qué Dios empezó por ahí? Bueno, yo creo que regresando un poquito a lo que decíamos hace un momento del segmento anterior, en relación al endurecimiento del corazón de Faraón, es respuesta a lo que estaba viendo, o a las plagas, porque pasa lo de la vara de Aarón, pasa lo del río que el agua se convierte en sangre, y él termina diciendo que endurece su corazón, ¿no? Y tengo aquí lo siguiente: Dios endureció el corazón de Faraón, en el sentido de que permitió que Faraón siguiera su propio camino obstinado. Eso es muy importante ahorita que miramos las siguientes plagas, ¿no? Y luego dice: Faraón endureció su propio corazón, porque rechazó repetidamente la luz que Dios le ofrecía, la gracia que estabas mencionando hace un momento. Y luego dice: Dios no fuerza la voluntad humana,
la libertad de elección es un principio fundamental del gran conflicto. Y él tenía que tomar una decisión como rey, ¿no? Y luego dice, Dios fue justo y paciente. En otras palabras, les dio señales, hablando de las plagas, oportunidades y advertencias ante los juicios. O sea, eh, eh, Faraón decidió no obedecer a Dios. Cuando miramos todo el contexto de las plagas, él decidió no obedecer a Dios. O sea, no me interesa lo que tú me estás diciendo, Moisés, no me sirve porque mis dioses son más grandes. O sea, mi Dios es más grande. Lo que yo sé es mejor, ¿no? Y aunque tú me muestres todo este asunto, yo tengo magos que pueden revertir este asunto, ¿no? O sea, ese hombre se cerró por completo, ¿no? Pero Dios en su misericordia, como se dijo hace un momento, le siguió hablando. Y Moisés seguía yendo. Y aunque venía cada plaga, en cada plaga, Dios le estaba hablando a Faraón para que entendiera que Dios era más grande que todos los dioses que él tenía ahí en Egipto, ¿no? Sí, justamente, pastor, es lo que usted está mencionando. Viene a mi mente lo que un pastor amigo comenta acerca de las 10 plagas, como 10 oportunidades, ¿verdad? 10 oportunidades, 10 llamados de atención que Dios estaba haciendo a Faraón y a la nación egipcia, representada, claro, por Faraón. La lección al final de esta parte, bueno, de esta primera parte, nos invita a reflexionar, a pensar cuán duro debió haber sido el corazón de Faraón para que, aún viendo la manifestación nítida del poder de Dios, él cerrara esa parte de decir, no, no voy a ceder, aunque estoy viendo realmente que esto sobrepasa y supera cada una de las plagas, decíamos hace un momento, iba dirigida a un Dios específico o dioses específicos. El faraón finalmente rechaza repetidamente, dice aquí, las indicaciones de Dios, ¿verdad? A conciencia. No era que el faraón no pudiera ver la manifestación de Dios, no era que el faraón no pudiera vislumbrar cómo superaba Dios a sus supuestas deidades, simplemente él cierra su corazón y eso no hizo otra cosa más que empeorar su situación. Cada plaga parece que iba en un crescendo, ¿no? Cada plaga se manifestaba y hasta el final, la última, que fue algo terrible, en una situación más dolorosa o más complicada para el faraón y para la propia nación. Y cerrando aquí esta parte, pastor, trayéndolo ya más a nosotros, pudiéramos preguntarnos, ¿no? ¿Qué hay aquí acerca del rechazo que muchas veces podemos tener hacia nuestro Dios, aún viendo su voluntad, aún viendo su manifestación, cómo nos ayuda, cómo ha solucionado problemas nuestros, pastor, en nuestras familias, en nuestro trabajo, cómo ha respondido oraciones, pero yo cerrar mi corazón y ante la evidencia obvia de su poder, yo decidir hacer mi propia voluntad? Porque decimos, ¿no? Juzgamos fácil al pasado, pero ¿qué puede estar ahorita nublando mi visión para yo poder también obedecer o no la voluntad de Dios? Sí, y justamente vemos a lo largo de las plagas que hay dos factores que me gustaría resaltar en este episodio. Número uno, cuando Moisés se presenta ante el faraón y le dice la voluntad de Dios, le dice, sí, ve de aquí a mañana y entonces verás. Es decir, le da un tiempo para que el faraón reflexione sobre su proceder, para mí, desde esa perspectiva, ¿no? Porque es un día, ¿por qué no fue inmediato? En algunas ya después de hecho, de la sexta plaga, ya las cosas son diferentes, Sí, ¿no? sí, sí. Y entonces él no entiende esa parte, le da un tiempo. Y luego, en lugar de reflexionar sobre el llamado de Dios al arrepentimiento, a la voluntad de liberarlo en cierta manera, se obstina y hace concesiones, ¿no? Como lo vemos en la plaga de las moscas, ¿no? Hace concesiones y, oye, no, bueno, sí te voy a dejar, pero ahora va a ser de esta manera. ¿Cómo nosotros podemos caer también en ese hecho? Sí, lo comentábamos, pastor, ahorita un momento antes de cámara, detrás de cámara, cómo incluso la lección es una palabrita, ¿no? En la que él empieza a negociar, dice. Y a veces nosotros pudiéramos también caer en eso de querer negociar con Dios, ¿verdad? Dios sabe que le soy fiel, Dios sabe que voy a la iglesia siempre, pero yo creo que puede flexionar en esta ocasión. Yo creo que Él sabe lo complicado que es para mí y conseguir otro trabajo y me están pidiendo que vaya este sábado, por ejemplo, ¿no? Una situación muy común en nuestros días.
en una zona urbana. Y queremos ahí jugar, negociar, pedir permisos a Dios de algo que Él ya ha declarado cuál es su voluntad, de algo que Él no está negociando con nosotros. Y Faraón nos muestra esa intención del corazón humano de querer hacerlo a nuestra manera, adaptarlo a mi manera, pastor. Gracias, pastor. Y cierto, y miren, algo interesante, cuando tengo que mencionar las plagas de las moscas, Dios libra a su pueblo. O sea, como diciendo, mira, las moscas Marca van a una ser para diferencia, ti, ¿no? pero al pueblo mío, Sí. a los míos, Marca una diferencia. sí, marca una diferencia. A esto no los vas a tocar, ¿no? Así es. Y Moisés insiste, tienes que dejar ir al pueblo, ¿no? Pero me llama la atención qué dice el versículo 28 del capítulo 8 del libro de Éxodo. Y Faraón dijo, os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios al Señor vuestro Dios en el desierto. Solo que no vayáis muy lejos y orad por mí. Yo no sé si fue en son de burla, viéndolo en el contexto que estamos mencionando, o Faraón simplemente lo expresó porque querían decirle a Moisés, está bien, váyanse a adorar a Dios, pero no se vayan muy lejos. O sea, Aquí como donde diciendo, los no se controlan. salgan de Egipto, quédense aquí, por aquí háganlo, y ahí oran por mí, ¿no? Es como cuando a una persona le estamos diciendo, mira, Dios te está buscando, Dios te está llamando. Y a veces los papás dicen, ya te pasó esto, obedece, regresa, ¿no? Y a veces el hijo dice, está bien, mamá, sí lo voy a hacer, pero ahí oran por mí, ahí piden por mí. Sí. O sea, algo Sí, sí, así sí. me suena, Hacen ¿no? concesiones. Ajá. O sea, Verifico. pero qué interesante, el mismo Faraón, o sea, como que quiere doblar, o sea, dar su brazo, o sea, dice, no, pues ya quiero reconocer que realmente Dios es Dios, ¿no? Pero no lo hace. O sea, dice, bueno, está bien, sí, oren por mí, pero no lo voy a hacer porque sigue diciendo después que no los dejó salir. O sea, Sí. siguió en la misma, ¿no? Entonces, es algo interesante, ¿no? Porque termina el capítulo 8, Faraón endureció su corazón también esta vez. Así es. Así es. Y justamente ese es el punto. Dios, como lo he recalcado muchas veces, Dios sigue insistiendo. Y posiblemente estamos hablando a alguien que a lo mejor está lejos de la iglesia, que a lo mejor no está presente, que se siente alejado de Dios. Y Dios te está buscando, te está llamando, quiere marcar la diferencia en tu vida. Hoy estamos en el tiempo de gracia, donde nosotros podemos todavía, tenemos el poder de elección, Así es. ¿no? Pero esta decisión depende de cada uno de nosotros. Y como dijeron los compañeros, no hagamos concesiones con Dios. Ya Dios tiene un plan y el plan de Dios es bendecirnos. Así que te invito a que sigas con nosotros para el siguiente punto y te invito para que compartas esta transmisión, pongas tus comentarios, si tienes alguna duda, alguna pregunta, también hazlo. En lecciones pasadas yo ahí les contesté respecto a ciertas preguntas. Así que el propósito es edificar. Sigue con nosotros y te esperamos. Dios te bendiga. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y ahora vamos a entrar al tercer punto y último, y lleva por título un Dios justo. Y a veces cuando pensamos en la justicia de Dios, los que están lejos de Dios dicen, ay, es que Dios es malo,
es que Dios no es el Dios que me hablan. Cuando Dios muchas veces ha buscado la manera de atraernos, nos busca, nos llama, nos manda un mensajero, nos manda otro. Ahora lo vemos a través de redes sociales, un mensaje poderoso, pero desafortunadamente no respondemos favorablemente. Y Dios llegará el tiempo en que se terminará el tiempo de gracia y entonces ahí vendrá, ¿verdad?, el llorar y el crujir de dientes. Así que vamos a entrar a este tema tan importante porque son precisamente las últimas plagas que tiene que ver con el granizo, tiene que ver con las langostas y Y la las oscuridad, ¿no? La tinieblas o la oscuridad. oscuridad, sí. Y esto tiene mucha aplicación para nuestra vida. La historia dice que una vez que salió el pueblo de Israel, junto con el pueblo de Israel también iban egipcios, Ujú. ¿no? Es decir, ¿qué hicieron los egipcios para poder salvarse, ¿no? Ellos respondieron favorablemente, tal vez no en el primer llamado de Dios, Ujú. pero en alguna de las plagas dijo, no, esto va en serio y serio. Dios ha manifestado su poder y lo mejor que puedo es arrepentirme. Pero también vemos el otro lado, que a lo mejor la Biblia no lo menciona, ¿sí? Pero si se salvaron los egipcios, seguramente algunos israelitas rebeldes Ujú. que no creyeron en lo que Dios había expresado, pues seguramente perecieron. Quedaron Eso no ahí. lo dice, y esto lo digo con mucho cuidado, hermanos, no piense que yo estoy diciendo herejías, pero la intención es ejemplificar y aterrizar lo que queremos tratar precisamente en este punto, ¿no? Un Dios justo. Dios es justo cuando ejerce su voluntad. Sí, yo veo aquí, pastores, que eh, de pronto una lectura rápida pareciera un Dios justiciero en lugar de un Dios justo, ¿no? Que ejecuta voluntades, que manda plagas, destrucción, pero realmente aún en nuestros tiempos Dios nos da oportunidades, llamados de atención, llamados al arrepentimiento, para hacer su voluntad, para hacer lo correcto delante de Él, y muchas veces nuestro obstinado corazón gira en contra de la voluntad de Dios. Eso no significa que al atraer esas consecuencias a mi vida por mis propias decisiones de ir en contra de Dios, quiera decir que Dios es injusto. Es decir, el ejemplo que ponía hace rato el pastor del de los padres con los hijos, ¿no? Papá y mamá buscando el bienestar de nosotros los hijos, nos dicen, no hagas esto, mejor haz aquello, no te juntes con estas personas, te están influenciando a mal, y tratan de orientar nuestra vida correcta. Si yo no hago caso, y entonces yo hago justamente lo contrario, y vienen las consecuencias a mi vida, vienen los problemas, no quiere decir que papá y mamá eran injustos, quiere decir que yo no fui con la voluntad correcta de hacer lo bueno, ¿no? De manera que en este relato y trayéndolo a nuestros días, es claro que si Faraón o nosotros aceptamos y vivimos de acuerdo a lo que Dios pide, a lo que Dios nos está mostrando, no habrá consecuencias que lamentar. Pero todo lo contrario, si yo me obstino en desobedecer a Dios e ir en contra de lo que Él me marca, eso va a llegar a mi vida y a veces puede ser muy doloroso, pastor. Claro, y miren, en esa última parte, yo me quedé pensando en la otra cara de la moneda en cuanto a la lección de la escuela sabática. ¿A qué me refiero? Hemos hablado de los egipcios, hemos hablado de Faraón, nos hemos metido en esa área, pero vayamos ahora con el pueblo de Dios, con el pueblo hebreo, ¿no? Ellos miraron las plagas, Ujú. ellos miraron todo lo que estaba pasando, ¿no? Y yo creo que al principio tuvieron miedo, no lo sé. Me imagino la historia, ¿no? No que diga eso la Biblia, ¿no? En algún momento, a lo mejor dijeron, pues vamos a orar porque a lo mejor a Moisés ya no va a regresar. No lo sé. Varias cosas Recordemos pudieron. que estaba esclavizado Sí, y sí, su sí. fe no era tan Sí, sí, fuerte. sí, sí. Es justamente lo que tratamos en la introducción. Y Y en ese, justamente ahí va. y en ese sentido, cuando habla de no endurecer el corazón, es que tengamos cuidado. O sea, nosotros como hijos de Dios, no endurezcamos nuestro corazón al Espíritu Santo. Eso es. No endurezcamos nuestro corazón a la voz de Dios. ¿Sí? Ese es en ese sentido. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está revelado en su santa palabra. Ujú. Y aquí es o lo acepto o lo rechazo, ¿no?
Si lo acepto, qué bendición, pero si lo rechazo, voy a endurecer mi corazón. O sea, Así es. voy a caer en esa línea, ¿no? Ujú. Y entonces tenemos que responder con la verdad mientras haya esa oportunidad. O sea, que estemos dispuestos, Así es. que estemos prestos, porque cuando llegue el momento, bueno, entonces se va a decidir, ¿no? Y otra parte, bueno, eh, eh, así como en el Apocalipsis nos habla de las plagas que nos tocaste hace un momento, y ahora vemos las plagas de Egipto, Ujú. pues algo muy similar, tenemos que tomar decisiones, ¿no? Y en ese sentido Moisés va y habla, y le dice a Faraón otra vez más, tienes que dejar ir a mi pueblo, tienes que dejar ir a mi pueblo. Pero el capítulo 9 y capítulo 10 de Éxodo nos remarca algunas cosas bien interesantes. ¿Por qué? Porque Moisés les dice, mira, ahora voy a venir con todas las plagas. Ahora, o sea, ya la paciencia de Dios parece que está llegando al final, ¿no? Y entonces le dice, deja ir a mi pueblo, ¿no? Y Faraón le dice, bueno, ¿y quiénes van a ir? O sea, bueno, está bien, lo voy a dejar. Y dice el versículo 9 del capítulo 10, y Moisés respondió, iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacadas, iremos, porque hemos de celebrar una fiesta solemne al Señor. Pero dice el versículo 10, y él les dijo, en esta versión de Biblia de las Américas, dice así, y él les dijo, así sea el Señor con vosotros, si os dejo ir a vosotros de vuestros pequeños. Tened cuidado, porque tenéis malas intenciones. O sea, ¿a qué me refiero? La versión Reina Valera lo dice de otra manera, ¿no? ¿Cómo voy a dejar ir, no? Como si Faraón se preocupara por nosotros. O sea, ¿en qué sentido? Como dijeron Moisés, ¿cómo lo voy a dejar? ¿Cómo te voy a dejar ir con los niños? Y si les pasa algo en el desierto, Sí, sí, sí. mejor váyanse ustedes y déjenme Aquí a te los los cuido, ¿no? niños. ¿Qué quería? Tenerlos aquí. Claro. No los quería dejar ir. Quería seguirlos teniendo. Y a veces, en esa toma de decisiones, el enemigo es como si nos amarrara una cadena a nosotros y nos dijera, ve a la iglesia, disfruta, participa, trabaja, haz todo eso en la iglesia, pero aquí te espero de domingo a viernes. O sea, Sí, así es. Aquí tengo a tu la familia, semana ¿no? es Aquí mía, déjame a tu familia. pero exactamente, o sea, es algo muy interesante, ¿no? Por eso decía, vamos a verlo ahora desde el otro punto de vista, ¿no? Porque ya vimos lo que hizo, sí, pero muchas veces ese faraón sigue en la vida del ser humano en el sentido de que, sí, tú quieres amar a Dios, ve y adora a Dios, sírvele, bautízate si quieres, trabaja para ti, sí, no te preocupes, pero aquí te espero en la semana. Sí, o sea, justamente es ese cuidado que deberíamos tener, ¿no? Esa doble vida, pero aún en ese sentido, ¿cómo es que se revela la justicia de Dios? Porque estamos hablando de precisamente un Dios justo que a final de cuentas cumple su palabra, ¿verdad? Cumple su palabra y entonces a lo mejor en el cumplimiento de su palabra algunos van a salir raspados, como decimos, algunos literalmente van a perecer y otros se van a salvar. Pero en la justicia de Dios miramos, de repente solemos decir, es que Dios es injusto, es malo, ¿por qué permitió esto? ¿Por qué permitió el otro? ¿No? Y pensamos de esa manera. Sin embargo, a veces Dios nos ha llamado, Ujú. ha utilizado diferentes medios, como mencionó el pastor, diferentes formas. Sin embargo, nosotros no hemos respondido a ese llamado de Dios favorable y nos puede pasar precisamente lo que a muchos, no solamente, como bien mencionó, a los egipcios, al faraón, sino también a aquellos que rechazaron su palabra, ¿no? Su Sí. palabra. Y debemos tener cuidado. Sí, sobre todo en esta etapa final de la historia humana, es muy notorio, de repente encontramos esa idea del universalismo, en donde se dice, mira, Dios es tan bueno que al final todos se van a salvar. No cabe en la mente de Dios que alguien se pierda, ¿no? No te preocupes, mira, tu familia se va a salvar. Cuidado con esas ideas, mis hermanos, porque no está ahí la justicia de Dios en que nos salve a todos, hayamos creído o no, hayamos obedecido o no, hayamos estado bajo su gracia o no, sino está la justicia de Dios en el tiempo que me permite a mí poder decidir
si aceptar o no su gracia, su sacrificio, las oportunidades de redención. Ahí está la justicia de Dios. Así es, y muchos del pueblo de Israel pues vieron esta experiencia, ¿no? Hablábamos de la oscuridad, esta Ujú, marcada diferencia, ¿no? Entre la luz, ujú, en donde sí, se manifestaba la presencia de Dios con el pueblo de Israel, así y es. precisamente la oscuridad. Y así será en algún momento de la vida, cuando Jesús ya termine, ¿verdad?, este tiempo de gracia, pues entonces vamos a poder experimentar eso. El pueblo de Israel llegó, mañana es la Pascua, van a celebrar, quieras o no, Faraón, Ujú, y entonces van a salir, y Dios obró, ¿no? ujú. Obró. Así que Dios es justo y nos está dando precisamente la oportunidad de arrepentirnos. Pastores, quiero agradecer su participación en esta lección con sus comentarios, pero también me gustaría que hicieran a manera de cierre, que le dieran algún consejo a nuestros hermanos que nos miran, no solamente maestros de escuela sabática, seguramente este video le va a llegar a alguien Ujú. que necesita una palabra, porque así es Dios, siempre se manifiesta. ¿Qué le pudieran decir a esas personas, esos hermanos que nos siguen? Sí, gracias, pastor. Hermanos, un gusto haber estado aquí. Pastores, con ustedes también. Quizás algo que queda en mi corazón y quiero compartir de esta lección, tengamos cuidado, mis hermanos, de no estar endureciendo nuestro corazón hasta el Ujú. punto de no retorno. Faraón llegó a ese punto y decidió no obedecer a Dios. Y seguramente hemos sentido ese llamado muchas veces de Dios de enderezar el camino, de hacer su voluntad. No permitamos que esa vocecita se apague. Eh, Podamos tener esa sensibilidad para con nuestro Dios y enmendar hacia la dirección que Él nos manda. Diría que dejemos que Dios siga impresionando nuestra mente. Permitamos que Dios siga impresionando nuestra mente a través del estudio de su palabra. Y no permitamos que una plaga acabe con nuestra vida espiritual. Amén. Muy Que bien. podamos mantenernos en la luz donde Dios nos quiere tener para recibir sus promesas divinas. Así es. Muchas gracias, pastores, nuevamente. Gracias, pastor. Gracias. Y hermanos, le queremos agradecer por continuar con nosotros. Hemos llegado al final de este programa, Creciendo en la Palabra, y queremos invitarte para que no te pierdas ninguno de los videos, grabaciones de nuestra lección. La próxima lección será una lección muy, muy especial porque hablaremos precisamente de la Pascua. Agradecemos tu compañía y deseamos que Dios te bendiga. No dejes de compartir y de comentar.